pues mejor dicho, cometimos cualquier cantidad de barbaridades tratando de poder solventar una operación para pagar nóminas, para pagar los préstamos en los bancos, y eso me costó perder mi libertad por dos delitos que se configuraron precisamente como delitos económicos de emergencia económica. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí en Mujeres Meet. Hola, Diana. Hola, yo feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Con todo el amor del mundo, pues hoy tenemos una mujer grandiosa que definitivamente es un ejemplo increíble de lo que significa ser una mujer Meet, una mujer integrada, conectada con Dios, conectada con una dimensión espiritual, en donde todo lo que hace está equilibrado con esa conexión divina. Entonces, cuéntanos un poco quién es hoy Adriana Arango y quién era hace algunos años. Bueno, pues Adriana Arango hoy es una mujer de 60 años, esposa felizmente casada, con tres hijos, con dos nietos, que se declara libre, en paz y feliz. Ese es como el sello con el que he logrado redefinir mi propósito y mi proyecto de vida después de haber vivido una experiencia muy dura de privación de la libertad, que recuperé en el año 2015, ya va a ser 10 años, pero que me marcó definitivamente porque le di un vuelco completo a la Adriana de antes, una Adriana que era presentadora de noticias, que se movió pues en el mundo de los medios de comunicación desde que se graduó en la universidad. Nací en Medellín, estudié en la Bolivariana de Medellín, empecé a trabajar allá en Teleantioquia, después di el salto a Bogotá en el año 1988 y ahí empezó pues como toda una carrera de reconocimiento, de fama, de imagen, de vanidad, de ambición, de querer ser la mejor, la más aplaudida, la más reconocida, la más querida, y que traía también un componente de mi infancia, porque pues uno como que tiene que reconstruir un poco, porque uno actúa como actúa, siente como siente, queridas tiene, queridas ni siquiera sabe que tiene, y es empezar a explorar en toda esa historia personal. Yo fui una niña de una familia de cuatro mujeres, con unos papás muy amorosos, muy trabajadores, muy exigentes, pero yo no fui deseada porque nací el mismo año de mi hermana Claudia. Ella nació en febrero y yo en diciembre, y después de mucho tiempo me di cuenta que eso había sido pues un accidente hormonal en mis papás, y siempre quise ser reconocida, vista, aplaudida, entonces me volví la mejor o quise ser la mejor en todo, y ese afán de ser la mejor me llevó a volver una mujer perfeccionista, calculadora, manipuladora, intransigente, crítica, todo lo cuestionaba. Yo me creía la última Coca-Cola del desierto y me iba muy bien, pero era como muy poco compasiva con los demás, con el estilo de los demás, muy poco tolerante, porque me creía la non plus ultra, mejor dicho, después de mí no existía nadie. Y ese modelo de personalidad forjó en mí una mujer que no se permitía perder, que no se permitía equivocarse, ni yo misma ni los demás. Y eso me llevó pues a tratar de descollar, a hacerla mejor. Tuve pues mucho reconocimiento a nivel profesional y a nivel familiar también. Yo era muy buena hermana, muy buena hija, muy buena nieta, muy buena amiga, o eso creía yo, muy buena profesional, hasta que llega un momento de quiebre en mi vida. Pues aquí resumiendo, porque pues no tenemos todo el tiempo para contarlo, pero básicamente trabajé en medios de comunicación y después decido retirarme porque me caso por segunda vez, y con mi esposo empezamos un proyecto de comercialización de flores de exportación, del cual yo no tenía ni idea porque yo pues tengo una formación de periodista, pero yo me creí que era la super empresaria, la super gerente, que a mí nada me quedaba grande, porque además mi papá toda la vida, él me decía mamonín y me decía, usted tiene que ser perfecta en todo. Entonces yo decía, no, pues a mí nada me queda grande, si yo puedo con todo, si yo soy la más inteligente, la más capaz, la más querida, la más metelona, la más entradora. O sea, yo estaba convencida que tenía mis dos inteligencias, eh, Al 100, la al emocional 100. y la racional, súper equilibradas. Mejor dicho, yo, para presidente de la República, pues es que de verdad era, O sea, era el un presidente te hijo. quedaba chiquito.
Sí, era un ego, una soberbia, una sobradez, pero también una queridura, ¿sí me entiendes? Era esa mezcla como de tener todo el encanto de capacidades y habilidades blandas con una exigencia profesional, con formación. Entonces era una mezcla, sí, pues como una bomba, como una dinamita, o eso era lo que yo creía. Y empezamos pues este proyecto empresarial y tuvimos muchas dificultades por ambición, por ego, por crecer más allá de nuestra capacidad, pero sobre todo por no reconocer que nos habíamos equivocado en malas decisiones administrativas y financieras, y eso nos costó nuestra libertad porque, pues haciendo un resumen ejecutivo, empezamos a captar dinero y la palabra captar para mí era innombrable, pero esa era la figura como un delito económico. Yo no podía recibir plata de acreedores más allá de una capacidad sin ser una entidad financiera para poder crecer y montar operación en los países más grandes del mundo, en Rusia, en Estados Unidos, eh, donde las flores de exportación tienen pues una gran acogida. Y bueno, el negocio nos quedó grande. Como digo yo, que el cuadro de Excel lo aguanta todo, pero nuestra capacidad financiera no alcanzó a cubrir no solamente los intereses, sino los requerimientos de una operación tan grande que, pues es que eso es como poner una bola de nieve, eso se empieza a crecer y a crecer. Y uno dice, yo puedo con esto, yo puedo con esto, pero empieza la angustia, la desazón, esto nos quedó grande, ¿cómo vamos a hacer para responder? Y el miedo a decir la verdad, porque como ya hay una imagen construida de credibilidad, de confianza, de profesionalismo, entonces ahí vino el primer error, esa incapacidad de decir me equivoqué, esto me quedó grande, paremos acá, pues mejor dicho, cometimos cualquier cantidad pues, de barbaridades tratando de poder solventar una operación para pagar nóminas, para pagar los préstamos en los bancos, para pagarle a los acreedores los intereses, y se nos creció y se nos creció, y apareció el fenómeno de DMG con el tema de las pirámides, y a Terrible. nosotros nos asignaron como una pirámide, sin nosotros serlo, porque era Uf, una empresa legalmente constituida, que le reportaba a la DIAN, que traía todos los dólares de las ventas en el exterior y lo reportaba al Banco de la República. O sea, hacíamos todo legalmente, teníamos una operación real, pero se asoció porque habíamos pedido plata prestada a particulares. claro. Y pues los intereses no eran de pirámide ni nada, eran intereses del 3%, del 4% cuando necesitábamos de pronto apalancar más. Pero bueno, eso se volvió un despelote y empieza el miedo a cómo yo voy a atravesar y a gestionar esto. Primero mi papá, mi mamá ya había muerto, mi papá, ¿qué pasó, mamón? ¿Qué está pasando? No, papi, tranquilo, yo tengo el control. Y empiezas a tener problemas de gastritis, de no poder dormir. Yo tengo una artritis reumatoidea, pues desde hace muchos años, se exacerban todos los síntomas, pero yo seguía poniéndome los tacones más altos, la mejor cartera, sacaba de mi colección de perfumes, de joyas, porque yo me tenía que poner esa máscara de que yo tengo todo bajo control. Y es uno por dentro con ese corazón a mil, para ver cómo me voy a levantar hoy, qué voy a decir, cómo llego yo a la oficina. Y yo llegaba pavoneándome, primero iba a la peluquería, yo decía, primero muerta que sencilla, tengo que mostrar una imagen de que tengo todo bajo control, que soy la más segura, que mejor dicho, solamente estamos pasando es un impasse, y empezar a poner la cara y a frentear, pero frenteando con disculpas que no eran reales, con excusas que uno maquillaba para que aparecieran normales y le dieran un parte de tranquilidad a las personas. Entonces era una real payasada, y yo por dentro muriéndome y con mi esposo ya empezando a ver ese choque de un flujo de caja cada vez más golpeado, sin tener de dónde más sacar, hasta que eso revienta. Es que la verdad siempre, siempre, siempre sale a flote. Y tú puedes ser la más aparentona, la más querida, mejor dicho, creerte tú misma la mentira, pero la verdad tarde o Y temprano. hacérsela creer a los demás. Claro, exacto. Y uno mismo, uno trata de hacérsela creer, ¿sí me entiendes? Uno se llena de disculpas, de razones. Bueno, eso es una pesadilla, eso es una verdadera cárcel. Esa sí es la cárcel, uno estar atrapado en sus propias mentiras, en sus propias disculpas, en no reconocer sus errores y en creer que uno es víctima de las circunstancias y que el resto del mundo es el que tiene la culpa porque yo no tengo la culpa. De pronto no hubo el dolo,
que a mí sí me gusta hacer claridad en eso. Yo no tuve la intención de hacer el daño, ni de robarme la Sí, plata, claro. ni de generar pues lo que generamos en tantas personas que confiaron en nosotros al entregarnos sus dineros para nosotros poder crecer en ese proyecto de comercialización de flores. Pero la realidad es que yo sí hice un daño muy grande en la sociedad. Y eso me costó perder mi libertad por dos delitos que se configuraron precisamente como delitos económicos de emergencia económica, porque en Colombia para el año 2008 había 323 pirámides, la más famosa de MG, y seguía Tango Trading, liderada por Adriana Arango, la delincuente de cuello blanco. Entonces, imagínate No, cómo se torna una carrera profesional, una imagen impecable en la que la opinión pública me quería, me reconocía y de pronto yo con unas esposas saliendo de Palo Quemado hacia la cárcel del Buen Pastor y la vida ahí explota, se ahí rompió, se se acaba rompió. todo, se acaba todo. Y yo de hecho, en medio de esa angustia, atravesando ese túnel antes de perder definitivamente mi libertad, yo pataleaba, yo buscaba a mis amigos periodistas para dar mi versión, a mí me llamaban de todas las emisoras, Julio Sánchez Cristo, Camila Zuluaga, del Tiempo, El Espectador de Semana, bueno, eso tuvo repercusión internacional, y uno ahí acorralado, muerto del miedo, eh, sin saber ya qué más herramientas o qué recursos utilizar para que la gente crea, mire, me equivoqué, Dios y mío. ya sí decir la verdad, ya sí decir la verdad cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya hay pues una condena de 15 años y al aceptar los cargos quedan 7 años y medio y ya me privan de la libertad, voy a la cárcel del Buen Pastor y después me dan prisión domiciliaria y ahí empieza ese verdadero proceso de transformación cuando uno entra a la cárcel y pasa ese portón azul que tienen todas las cárceles de Colombia del IMPEC y ve esas concertinas y esa cantidad de guardias y de perros y esa cantidad de mujeres, éramos casi 2000 mujeres Dios para mío. esa época, uno llegar y decir, ¿yo qué hice con mi vida? O sea, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué fue lo que pasó? Y Adriana, empieza a reunir. ahí quisiera, digamos, hacer un par, un segundito y qué pena interrumpirte, y es que estamos viviendo en un mundo corporativo en donde me llama mucho la atención entender cómo esa figura de esa mujer poderosa, de esa mujer fuerte, de que tiene esa empatía impresionante, pero que al final tiene un foco desvirtuado de éxito, es hoy un modelo aplaudido y aceptado. O sea, es un modelo como que uno dice, tú para ser exitosa en el mundo corporativo, tienes que de una u otra forma ser una mujer muy brillante, muy inteligente, muy fuerte, muy al estilo, yo diría que masculino, y muy empática también. Y cómo hoy tenemos, y quisiera preguntarte eso, si hoy tú pudieras tener ese don de Dios y del Espíritu Santo para cambiar esa realidad corporativa y ese modelo de mujer líder en el mundo corporativo, porque no estoy diciendo que no podamos ser mujeres empresarias, mujeres líderes, mujeres periodistas, pero es ese toque, digamos, desvirtuado de lo que realmente significa ser una mujer líder. Entonces quisiera que hoy, después de esa experiencia en la que aparentemente eras la mujer mega exitosa, pero que precisamente ese enfoque, esa intención del corazón fue lo que nubló y lo que te llevó a esa tragedia, ¿qué harías hoy? ¿Cómo sería ese perfil de mujer que tú describirías para el mundo corporativo desde esa enseñanza verdadera del amor, de Dios, de lo que, para lo que vinimos? Claro, la verdad. La verdad, o sea, si tú actúas con verdad, eres honesta, eres transparente, eres sincera, eres justa, eres considerada, eres generosa, eres servicial, no estás pensando solamente en ti. O sea, ahí hay una gran dosis de... Yo pienso que hay muchas heridas que no logramos identificar y llevan no solamente a las mujeres, sino también a los hombres a ese eterno que a mí me aterra, y perdón pues si a alguien le gusta, pero empoderarse de qué? O sea, el único poder que existe es el poder de Dios en tu vida y no creerse uno que los dones, las capacidades, los talentos que uno tiene son de uno, no son de uno, son de Dios que se los ha dado
Y en esa base uno los tiene que saber administrar, los tiene que saber honrar, los tiene que saber compartir. Y no importa si tienes mucho o si tienes poco, si hoy estás en el curuito o estás en una situación un poco más modesta, pero que eso no te defina. Uno tiende a definirse es por ese guión del mundo. Y ese guión también está en gran parte alimentado y sembrada esa semilla en los papás y las mamás, que quieren que los hijos sean alguien en la vida. Entonces usted tiene que ser alguien y a los papás se les llena la boca. No, es que se ganó una beca y se va para Harvard. No, es que le salió un contrato de una multinacional. No, es que, mejor dicho, se compró un apartamentazo. No, es que cambió el carrazo. Y todos los logros en la vida y los aplausos se dan es por esas adquisiciones materiales que son maravillosas y si Dios te las da, qué bendición. Pero eso no lo define a uno. ¿Dónde está el corazón? O sea, ¿cómo es esa persona exitosa en su trato con los demás, en su relación con los seres que no quiere tanto? Porque es que la gran prueba no es con el que a mí me quiere y me acepta, es con el que me cuesta querer y el que no me quiere a mí. Y uno aprende eso, o por lo menos yo lo aprendí desde el momento en que crucé el portón de la cárcel, porque me di cuenta que había 2000 mujeres en condiciones muy distintas a las que yo había logrado vivir. Yo venía casi que de un castillo lleno de oportunidades y de lujos y me encuentro en un calabozo antes de que me resignaran para enviarme al patio y que me asignaron con 12 mujeres que éramos todas igualitas, muertas del miedo, del hambre, del frío, de la incertidumbre, de la vergüenza, de la culpa, de decir yo porque estoy aquí metida y que a través de la mirada yo me identifiqué en ellas y me di cuenta, es que no importa si tengo 7 tarjetas de crédito con cupo ilimitado, pues que ya estaban toteadas de todas las deudas que tenía. Si mi anillo sí era de diamantes y no de circones, si yo había hecho cruceros y no me había tocado montar en chalupa en un río, ¿sí me entiendes? Esas comparaciones y uno cómo se va escaneando en la vida y cómo va buscando relaciones que te convengan. Mm. Yo digo que es como la relación de los cócteles. Tú escaneas, esta qué tacones tiene, esta qué falda tiene, ese peinado de dónde era, dónde se hizo esas mechas, ese perfume si será original o no. Todo el tiempo estamos escaneando y juzgando y compitiendo para yo ser mejor o que me aplaudan más o que me quieran más. O sea, yo pienso que una dosis de humildad, no Mm. solamente en el mundo corporativo, en las relaciones de todo tipo, en la forma como tú saludas al portero de tu edificio, en la forma como miras al que te está vendiendo una bolsa de basura en el semáforo. En todo tiene que haber humildad, no importa en el cargo en el que tú estés. Y eso está basado en la verdad de tu corazón. Yo pienso que los corazones están manchados, tienen cicatrices, tienen telarañas y no nos gusta mirarnos adentro. No nos gusta mirarnos adentro, nos gusta que nos miren desde afuera para que nos aplauden, nos acepten, nos den una mejor oportunidad. Pero a nosotras no nos gusta mirarnos adentro Ay, porque siempre estamos señalando, juzgando, hablando de los demás, viviendo la vida de los demás y viendo este que logró y hay envidia y hay crítica silenciosa en el solo pensamiento. Ni siquiera lo tienes que compartir, ni sí, siquiera lo tienes que compartir. En el solo pensamiento, ahí ya eso te está quitando la paz. Entonces, haciendo un resumen, yo pienso que la verdad, la humildad y la compasión. Eso sería como 3 de los pilares de una mujer líder en el campo en el que se tenga que desenvolver, en su casa, con su familia, en su entorno, con su familia extendida, con la comunidad a la cual pertenece, con la empresa que está liderando o en el equipo de trabajo del que tenga que hacer parte. Verdad, humildad y compasión. estos son valores trascendentales, ¿no? Y tú nombraste dos cosas en las que quisieras que ahondáramos en estos últimos minutos, y es cómo el diseño de la humanidad hoy está hecho para aplaudir el éxito material y no el éxito trascendente. Y parte de nuestro propósito como Mujer Smith es precisamente cambiar la torta, ver lo material como me llega por añadidura, pero lo que realmente es nuestro centro es ese enfoque espiritual sin dejar de disfrutar de lo material, pero la diferencia es que Claro, simplemente no nos apegamos, o sea, vivimos en libertad. exacto. Entonces, yo quisiera que me dijeras, Adriana, cuando tú hablas
ver ese niño interior, ver de dónde vengo, ver cómo hoy la sociedad está diseñada y estructurada y cómo hoy nosotras como mujeres que estamos conectadas con ese amor verdadero, con esa divinidad, estamos llamadas a cambiar un poco la visión de esta humanidad y darle una visión más espiritual sin dejar de disfrutar lo material. ¿Cómo te ves tú internamente? ¿Por qué? Porque al final, digamos que hoy en día hay muchas metodologías de sanación de tu niño interior, de, bueno, reconoce tus heridas, bueno, millones de metodologías de empoderamiento femenino, pero todas esas metodologías al final te llevan siempre a ti, a ti, a ti. Y lo que al menos yo he entendido es que el ti sin él y sin la Sí. divinidad no transforma o transforma de forma limitada. Entonces, cuéntanos un poco, cuando tú te viste a ti misma, seguramente en temas, digamos, apoyados desde la psicología, desde la ciencia, que a mí me da risa cuando la gente me dice, no, es que la depresión es una desequilibrio químico. Pues claro que es un desequilibrio químico, pero tiene un componente espiritual súper fuerte que lleva a ese desequilibrio químico. Y toda la Así ciencia está, yo digo que la ciencia es el descubrimiento de la grandeza de la creación divina, no es nada más que eso, pero detrás de la es. ciencia está la divinidad. Entonces, cuéntanos, Adriana, cuando tú te viste a ti misma, ¿cómo fue ese descubrir desde el punto de vista de la ciencia, del entender cómo funcionaba tu herida, pero ante todo desde el punto de vista de la divinidad y de ese amor misericordioso que Dios nos da esa oportunidad de renacer y que muchas personas en tu situación dirían, no, me suicido, no vale la pena la vida, aquí está, se acabó, pero tú lograste entender que hay algo más trascendente y que hoy te hace quien eres, que eres una mujer exitosa desde el punto de vista trascendente. Entonces, cuéntanos esa mirada interior. Pues esa mirada empezó en el primer amanecer en la cárcel. Yo me acosté y yo no me había ni siquiera permitido llorar en toda mi crisis mientras estuve en todo el proceso pues, de imputación de cargos y ya cuando me condenan, yo no me permití llorar. Y llego a la cárcel y veo a esta cantidad de mujeres que me están esperando para abrazarme. Yo ahí sentí la presencia de Dios en esas mujeres que me estaban acogiendo y me decían todo va a estar bien, por algo Dios te trajo acá, de pronto te está protegiendo porque yo alcancé a estar amenazada de muerte y mis hijos los estaban ya siguiendo y me llamadas anónimas, porque pues el tema de la plata genera unas pasiones impresionantes. Yo digo que el mundo, los problemas del mundo son por plata, por sexo y por poder. Por eso la gente se mata, se saca los ojos. Las tentaciones, Claro, el tener el placer claro, y el querer. pero impresionante. Entonces, yo ahí me doy el lujo de soltar ese muro de contención y me permito llorar, y me permito sentirme derrotada, me permito sentirme llena de miedo, de lo que te decía, de incertidumbre, de vergüenza, y siento que en estas mujeres está esa presencia de Dios diciéndome, aquí estoy. Aquí te estoy conteniendo y una de ellas me decía en el oído, todo va a estar bien. Yo, pero ¿cómo así que todo va a estar bien? Si yo la toqué fondo, perdí todo, mi familia se atomizó, o sea, yo me tiré mi vida y la de mi familia, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y empieza ese proceso de una lucecita al amanecer por la rendija pues de la celda y me asomo y veo 5 pajaritos. Y yo entendí en ese momento que un pajarito era mi esposo, que también lo había mandado a la cárcel. Pues ya los dos estamos primero en detención domiciliaria y después nos mandan a los dos a la cárcel. Y los otros 3 pajaritos eran mis hijos, bueno, y yo. Y me acordé de un pasaje de la Biblia que decía que los pájaros cantan y las flores crecen y no se preocupan porque el creador está, pues, o sea, estoy haciendo como el resumen porque no me sé el pasaje, pues, de literal, pero ¿para qué te preocupas si el Padre tiene todo en sus manos? Y Sí, yo ahí como que hice clic y dije, claro, este proceso está empezando y algún día va a terminar. Y yo solamente pido que esta mujer que entró acá, llena de culpas, de errores, de equivocaciones, de daño generado, salga siendo una mejor persona. Y ahí empieza mi proceso de transformación. Y empiezo a mirarme adentro y a llenarme de culpas, pero también a decir, bueno, ya lo que fue, fue, ya no me puedo seguir latigando más. Tengo sí, es que asumir y aprender a autogestionar lo que estoy viviendo. La aceptación es uno de los pasos fundamentales, porque uno no quiere aceptar su realidad, uno patalea, uno frente a la adversidad pelea, saca, mejor dicho, toda la artillería y finalmente se tiene que rendir. Y cuando uno se rinde, uno dice, aquí, de cero,
mejor dicho, aquí más para abajo no puedo seguir, ya el fondo lo toqué, ya tengo que empezar a resurgir. Y Claro. empecé a resurgir entendiendo cuál era el propósito de Dios para mí en esas circunstancias, en un lugar donde uno nunca se imagina que va a entrar. El que uno muchas veces señala a las personas privadas de la libertad como, mejor dicho, la escoria de la sociedad. Sí, Tú no te imaginas la cantidad de personas. Yo pensaría que en todas las familias hay alguien conocido, familiar, que tiene que atravesar en algún momento de su vida un proceso de privación de la libertad, un proceso penal pues que quita la paz. Entonces empiezo ahí a mirarme adentro, primero a ponerme, como digo yo, la casa en orden para poder abrirla de par en par. Y ahí es donde me empecé a mirar en qué me equivoqué, en qué hice daño, a pedirme perdón a mí misma por todas esas equivocaciones, a pesar de haber tenido tantas oportunidades, no haberlas sabido aprovechar como lo debía haber hecho, pero con compasión, mirándome también sí, con compasión y misericordia. Y empiezo a sentir esa misericordia de Dios en la forma en que yo me acostaba en la cama, me ponía en posición fetal, empecé a explorar, bueno, fue un sacerdote a visitarme, el padre Alfonso Llano, él era jesuita, ya falleció, y él era el tío de alguien que había sido novio mío en Medellín, y él ajá, estaba pues acá en Bogotá como jesuita en la Javeriana, y en una de las primeras visitas en la cárcel un sábado llegó porque el buen pastor que hablaba de la Conferencia Episcopal de Colombia, sí. y él no tenía que estar en el listado de personas que uno permitía que lo fueran a visitar. Y un día, un sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, Adriana, el padre Alfonso ya no la vino a visitar. Y yo, ¿qué? Y yo en pijama, bueno, y yo, ay, padre. Entonces entró, le presenté a mis compañeras del patio y me confesó, me llevó una Biblia de regalo, que es la Biblia que todavía tengo, me enseñó a leer algunos pasajes de la Biblia, me enseñó de Job, que lo perdió todo y que, mejor dicho, la historia de Job es impresionante, pero con su paciencia y peleó con Dios y después se reconcilió y después, bueno, su vida tomó otro rumbo, me enseñó pasajes hermosos de la Biblia, me confesó, como les digo, desayuné con él y él después se fue. Y él tenía una columna en el periódico El Tiempo y al domingo siguiente publicó, estuve visitando a Adriana Arango en la Viví, cárcel y viví. decía, yo entré y la vi y tengo que decirles que todos deberíamos de pasar al menos 6 meses en la cárcel, después de la Adriana que yo conocía a la Adriana que me encontré. ¿Qué es esa belleza? Sí, imagínate, y ahí apenas llevaba pues dos meses en prisión y ya después me fui para la casa, bueno, fueron 6 años y medio, pero en todo ese proceso ese es un camino permanente y yo sigo mirándome adentro, pero entiendo que, como decías tú, no soy yo, sino que rendirse al Señor, pedir perdón por uno mismo, pedir perdón por los demás y empezar a reconstruir sobre ese propósito real que Él tiene. Yo siempre digo en mi testimonio que yo pues tengo como la capacidad de comunicación y fui presentadora de noticias buenas, de noticias malas, después yo fui la mala noticia y ahora solamente quiero ser la buena noticia de lo que Dios ha transformado en mi vida y cómo ha sido un proceso muy bonito también de acercarse a lo simple, a lo sencillo, de lo que es tener esa relación con Él en todo momento, pero también de poderlo transmitir a los demás, o sea, en la forma como tú respondes, esa Adriana impulsiva, soberbia, todavía se me sale y se me suelta el cambio de vez en cuando, que como dice mi esposo, y muchas veces cuando uno está como ya en un proceso de formación y de crecimiento espiritual, y dice, ay, pero ¿para qué le ha servido tanto ir a tanta misa, a tanto retiro, Me si juzgan. mire cómo está reaccionando? Claro, porque es que sigo siendo humana, pero tengo esa conciencia, como que la alarma se prende, y dice, uy, por aquí no es, te metiste por la carretera esta para coger la autopista, y la autopista tiene una cantidad de herramientas y de recursos hermosos para darte paz, para entrar en silencio, para mirarte adentro, para hacer meditación, para hacer oración, para hacer el rosario, para escuchar a alguien, para recibir y acoger a alguien y darle un consejo que de pronto le pueda servir para no juzgar, para tratar de, con lo que tú tienes, impactar positivamente la vida de los demás, para servir, para compartir lo mucho, lo poco que tienes. Entonces eso transforma por completo el propósito y el sentido de tu vida.
Adriana, quisiera que nos finalizáramos este espectacular y grandiosa historia de cómo una mujer puede transformar el enfoque de su vida con un ejercicio. Yo te voy a decir lo que antes era Adriana y ahora lo que es. Tú me vas a decir lo que es, basado en lo que me acabas de contar, ¿no? Y cómo ese lo que es hoy realmente da un sentido más trascendente, ¿ok? ¿Listo? Ok. Entonces vamos a empezar, esto es así al natural, entonces espero que me vaya bien. Enfoque a resultados. Aceptación. Sentido trascendente de la aceptación para ti hoy es que, No ¿cuál te es el sentido entendí. trascendente de la aceptación? O sea, antes era enfoque a resultados, hoy es aceptación. ¿Y qué logras diferente? Porque antes lograbas más dinero, más carteras, más zapatos, más... Y hoy, ¿qué logras con la aceptación? La paz de aceptar la voluntad de Dios, lo que Él quiera. La paz. Eso me parece espectacular. Bueno, vamos a hacerlo solo con tres. El segundo ejercicio. Em, Fortaleza, o sea, perseverancia y fortaleza antes, en la mujer de antes. Hoy, ¿cómo es? Confianza, confianza en el Señor. Ok. Antes, empoderamiento y apariencia. Eh, Transparencia, Uf, autenticidad. divino. Adriana, gracias por ser una mujer MID, una mujer integral que desarrolla su vida en todos los aspectos conectado con lo más importante, que es la divinidad. Espero que nos puedas acompañar en nuestro modelo de liderazgo que próximamente vamos a lanzar para llevar a ese mundo corporativo, a ese mundo de familias, a ese mundo de las calles, una forma de ver el mundo diferente, una forma en la que realmente lo que prima es la conexión con Dios, la conexión con la divinidad y lo demás viene por añadidura. Un aplauso para Así ti, es. un besote. Ay, tan Gracias por linda, estar acá. Diana. Muchas, muchas gracias. Yo feliz de hacer parte de estas tribus y de este combo de mujeres que tienen esa misma frecuencia con la que ya nos identificamos y mira cómo nos vamos encontrando y cómo vamos definiendo también ese talento para poder tocar corazones, impactar vidas y transformar proyectos. Amén. Un abracito. Bye bye. Lo mismo para ti. Muchas gracias. Chao, chao.